Buenos días, gracias por todos, a todos por el madrugón. Para ADM es muy importante el inicio de este ciclo porque da oportunidad a que demostremos que somos una asociación plural, donde la expresión de todo tipo de ideas es bienvenido y pensamos que para la sociedad es útil tener la posibilidad de escuchar el pensamiento de cada uno de los precandidatos a la presidencia de la República. Agradezco al doctor José Amorín Valle y lo invito a pasar. Gracias por todo. Don Elías Stein le va a ofrecer un presente al senador Amorín. Lo pinté anoche yo. Quedó espectacular. Realizado por un artista nacional. Sí, ¿cómo se dice? Bueno, gracias. Luego de finalizada la disertación, los moderadores darán comienzo a la ronda de preguntas, así que queda a cargo el señor Amorín. Voy a usar este papel. Buenos días a todos. Un especial agradecimiento a ADM. En estos desayunos y almuerzos han hecho una cuestión importante para el país. Ya es una costumbre para todos nosotros venir, la enorme mayoría de las veces como oyentes. Alguna vez tenemos el honor de ser disertantes, así que muchísimas gracias. En esta presentación nosotros básicamente vamos a hablar, gracias, vamos a hablar de las cosas que queremos hacer, de las cosas que sentimos, de las cosas que pretendemos para el Uruguay. Pero previamente tengo que decir algunas cuestiones sobre el tema institucional. A mí me parece que el Uruguay hoy empieza a tener algunos problemas institucionales, los tiene desde hace algún tiempo, queremos resaltarlos y queremos buscar soluciones para ellos. ¿Cómo se presenta el Uruguay en el exterior? En el exterior, las principales características que tiene el Uruguay para mostrarle a los inversores, para mostrarle al mundo entero, es una estabilidad política, económica y social, que costó trabajo tenerla, seguridad jurídica, que muchas veces empieza a estar en duda, fortaleza institucional y respeto irrestricto al derecho internacional. Eso fue siempre para Uruguay una norma básica en el sistema democrático uruguayo. Estas cosas, de a poco, empiezan a cambiar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante este tema? El vallismo sentó las bases que establecieron la democracia y el Estado de Derecho más estable en América Latina. Ese fue el Uruguay del siglo XX y el Uruguay que empieza con fuerza el siglo XXI. Solo la libertad, la democracia y la república aseguran el desarrollo a las personas y a la nación. Nosotros no tenemos temor en decir que somos liberales. El Partido Colorado, al decir de Valle Ordóñez, es el partido liberal en el sentido de amor a la libertad, porque estamos absolutamente convencidos que la única forma de desarrollo personal y espiritual de los hombres y mujeres de este país es en un país con libertad. De mantener estas características, la libertad, la democracia y la república, depende el futuro y la calidad de vida del actual y las próximas generaciones de los uruguayos. ¿Qué nos preocupa de la situación del Uruguay de hoy? Nos preocupan algunas cosas importantes. Uno, la cantidad de leyes inconstitucionales declaradas por la Suprema Corte de Justicia. Las presiones y ataques
por estas declaraciones y por fallos de la Suprema Corte de Justicia a esta. Presiones que vienen en muchos casos del gobierno y en otros casos de grupos organizados que han hecho ataques físicos a la Suprema Corte de Justicia. La ambivalencia ante el derecho internacional dependiendo del caso y del humor de nuestro presidente. Estos son hechos que debilitan la imagen de nuestro país y no están a la altura de la historia política del Uruguay. Estos son hechos que preocupan mucho. ¿Qué ha pasado con estas leyes inconstitucionales? ¿Cuáles son las leyes inconstitucionales? Naturalmente, estas leyes han sido votadas por la mayoría, la legítima mayoría que tiene el gobierno en las cámaras, es legítima porque fue votada por la mayoría de la población y fue votada en contra por la oposición. Y en cada una de estas, cada uno de nosotros anunció que iban a ser declaradas inconstitucionales. En todas. El impuesto a la renta a las personas físicas para las jubilaciones fue declarado inconstitucional y rápidamente el gobierno la cambió por el IAS, el mismo perro con distinto collar, para poder seguir cobrándole impuestos a los jubilados. La ley interpretativa de la ley de caducidad, bien o mal, a favor o en contra, ley que fue ratificada por 2 veces por la ciudadanía. Por 2 veces la ciudadanía la ratificó, el gobierno interpretó esta ley para dejarla sin efecto, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. El impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que ya tiene su sustituto, también fue declarado inconstitucional y ya se buscó una nueva fórmula para poder gravar al sector agropecuario. Y la ley de liquidación de Pluna. A veces da ganas de hablar de Pluna, de cómo se empieza con una macana y para tapar la macana anterior se va enterrando cada vez más el gobierno y termina con una cosa insólita para el Uruguay, absolutamente insólita. Una subasta falsa para engañar a todo el pueblo uruguayo. Una subasta en la que compra alguien con un nombre falso, de una empresa que no estaba enterada del tema, en una situación insólita, lamentable para el Uruguay. Esa subasta fue hecha en base a una ley inconstitucional, la subasta quedó sin efecto y quien había pagado el aval lo va a cobrar nuevamente. Existen más recursos bajo el análisis de la Suprema Corte de Justicia y el riesgo de que se presenten otros ante la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. La Ley de Responsabilidad Penal Empresarial fue votada la semana pasada en el Senado de la República. Y yo quiero alertar a todo el país, porque este es un tema muy grave, mucho más que el contenido de la ley. El contenido de la ley es malo, no tengan duda. La ley es inconstitucional, no tengan duda, y muy posiblemente sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Pero lo más grave es el proceso que tuvo la ley. Lo gravísimo es el proceso que tuvo la ley. En la oposición todos estábamos de acuerdo, el Senado entero estaba de acuerdo que es necesaria una ley para evitar los accidentes de trabajo, para tratar de disminuir los accidentes de trabajo. Y en la oposición estaba totalmente de acuerdo que esta ley era mala y era inconstitucional y no iba a lograr lo que pretendía. Pero los senadores del gobierno estaban en la misma posición. Los senadores del gobierno entendían que la ley por lo menos tenía que ser modificada. De los 16 senadores del gobierno, 14 entendían que la ley tenía que ser modificada. 2, Constanza Moreira y Eduardo Lorié, estaban en favor de la ley. Y empezaron las presiones del Zunca. Y cuando se vota dentro de la bancada del Frente Amplio, 9 están a favor, 7 están en contra. De 31 senadores, 30 y el vicepresidente, 29 estaban en contra, 2 a favor. La presión del sindicato hizo que el Senado votara una ley que sabemos que es inconstitucional, que sabemos que está mal y que sabemos que no va a solucionar los problemas que pretende solucionar. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Yo voy a hablar mal del sindicato? Y bueno, podría decir que el sindicato presionó de más. Es lo más que puedo decir. Pero el sindicato está defendiendo sus intereses. El rol del sindicato es defender sus propios intereses. El rol del gobierno y el rol de los legisladores
es defender el interés general, que muchas veces, y en este caso, es distinto al del sindicato. Y lo que empieza a pasar cuando se confunden los roles del gobierno y el sindicato es que nos empezamos a parecer a nuestros queridos hermanos argentinos, al peronismo que hace 70 años que está dominando en Argentina y que confunde el gobierno con el sindicato. Y nosotros entendemos que eso está mal. Respetamos a los sindicatos, pero los gobiernos y los legisladores tienen que apoyar y legislar y gobernar de acuerdo al interés general y no de acuerdo al interés de las corporaciones. Naturalmente, esto tiene directa vinculación con la separación de poderes, con la independencia entre los poderes del Estado. Esto va directamente, y lo decimos especialmente por las presiones que ha ejercido el gobierno y grupos vinculados al gobierno sobre la Suprema Corte de Justicia. Todos tenemos que defender la independencia de la Suprema Corte de Justicia, siempre, todos y cada día. Es garantía para todos los ciudadanos la posibilidad de recurrir a una decisión ante la eventualidad de una arbitrariedad por parte de los gobernantes. En Uruguay era impensable que sucedieran hechos que hicieran pensar en su debilitamiento y consecuente pérdida de libertades. Bueno, vamos a comentar estos ataques y presiones a la Suprema Corte de Justicia, que, como hemos dicho, ha sido criticado desde el gobierno como forma de presión. Senadores del Frente Amplio y principalmente la principal senadora del MPP, la senadora Topolansky, ha impulsado y ha incentivado y ha comentado que es necesaria una reformulación de la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia sea más funcional al gobierno. Exactamente eso, como han hecho otros países de la región, lamentablemente. Uruguay tiene que afirmarse y mantenerse en la posición de la absoluta independencia de poderes, con una Suprema Corte de Justicia a la que muchas veces a mí no me gustan los fallos, pero son los fallos que entre todos tenemos que defender, porque eso nos asegura la libertad a todos los uruguayos. Seguimos. El derecho internacional es otra parte que muestra este decaecimiento de las instituciones. Hemos sido testigos de un cambio radical en la postura de nuestro país en la materia. El Uruguay fue siempre, absolutamente siempre, defensor del derecho internacional, porque siempre lo creímos así, porque eso es lo que hay que hacer y porque además nos conviene. Un país chico no va a ser partidario de la fuerza. Un país chico solo se defiende si el derecho rige, si el derecho internacional rige. Y por esa postura histórica de Uruguay es que nosotros en los foros internacionales pegamos por encima de nuestro peso, como dicen los americanos. Tenemos mucho más fuerza que el tamaño que tenemos. Nuestra postura histórica ha demostrado que una cantidad de uruguayos han sido sobresalientes en materia de derecho internacional, y eso es porque el mundo nos ha mirado siempre con respeto y con admiración. La suspensión de Paraguay del Mercosur, todos ustedes la conocen, fue una vergüenza, lo político por encima de lo jurídico, algo que Uruguay nunca debió decir y una frase que va a quedar en la historia del país como una cuestión absolutamente negativa y en contra de lo que el Uruguay fue, pensó y actuó siempre. El renunciamiento a la utilización de mecanismos supranacionales ante los continuos diferendos con Argentina. Este es un tema también bien complejo que lo analizaremos un poquito más en profundidad cuando hablemos de la OCDE, de la relación de Uruguay con la OCDE y la influencia de Argentina en ese caso. Y, naturalmente, el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Uruguay, que todavía no sabemos bien cómo es, ni cuántos son, ni en qué calidad, pero hasta ahora no hemos encontrado, de los presos de Guantánamo, hasta ahora no hemos encontrado una norma legal que habilite a traer presos de Guantánamo, tenerlos en Uruguay, impedirles la salida. Eso no es otra cosa que ser la prolongación de Guantánamo en Uruguay, de ser los carceleros de los Estados Unidos para gente que no ha tenido proceso, ni acusación, ni nada por el estilo. Si es así, nuevamente es una vergüenza para el Uruguay. Este es un tema con el que queríamos empezar porque a nosotros nos parece muy importante. Nos parece muy importante que el Uruguay tenga claro que hay algunas cosas que están cambiando y que están cambiando para mal. Nos parece que es importante que quienes hemos siempre defendido
el derecho y la libertad, tengamos claro que a ese tipo de cosas es a la que tenemos que enfrentarnos y que tenemos que estar firmes y claros en cada una de estas posiciones para enfrentarlas con claridad y para hablar las cosas como son, para decirlo con absoluta claridad. Todos, en estas cosas, cuando la libertad está en juego, no hay medias tintas. Desde ya anunciamos que esa va a ser nuestra postura frente a la ley de medios, porque de acá, de a poco, empiezan atacando al Poder Judicial, haciendo ley de medios que se meten en los contenidos, y de a poco se van atacando las libertades de los uruguayos. Y esas cosas, nosotros, desde donde estemos, no las vamos a admitir. Pero vamos a hablar de las cosas que nos gustan. A mí me gustan mucho más las propuestas que la crítica. Así somos los colorados y así somos los vallistas. Nosotros estamos acostumbrados a proponer, nosotros estamos acostumbrados a hacer. Si algo hay en el vallismo es esa capacidad para mirar 30 años para adelante y proponer cosas y cambios para el país. Primer tema. Como muchos de ustedes saben, y si no lo saben me van a escuchar muchas veces de acá hasta la elección nacional, nosotros pretendemos eliminar el impuesto a la renta de las personas físicas y el IAS. Queremos terminar con esos impuestos. ¿Por qué? Algunos me dicen, che, qué demagogo, están ahora en esa posición. No, hace 90 años que estamos en esta posición. En la década del 20 hubo una discusión y Valle de Ordóñez fue claro en el tema. No hay que castigar a los que trabajan. Este es un impuesto al trabajo. Si nosotros queremos movilidad social, si nosotros queremos que la gente a través del esfuerzo y el trabajo progrese, no hay que ponerle un impuesto al trabajo, hay que dejarlos trabajar. Nuestro presidente, Mujica, que tiene esa capacidad tan interesante para comentar los temas, cuando salió al exterior hace poco nos dijo que los uruguayos éramos atorrantes. Y habrá algunos, a lo mejor más de los que queremos, pero hay muchísimos que trabajan. Hay muchísimos que dan todo para trabajar y para progresar. Hay muchísima gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y trabaja horas y hace horas extras para parar la olla. ¿A quién le cae este impuesto? ¿A los que tienen más? Como nos dijeron, le cae a los que ganan 19.000 pesos por mes en bruto por todo el trabajo que hacen y por todo concepto. Y empezamos a encontrar a lo largo y a lo ancho del país gente que nos dice, yo tengo horas extras, pero mejor no lo hago porque me matan con el impuesto. Enfermeras que me dicen, yo tenía 2 trabajos, pero agarro uno porque si no me matan con el impuesto y me voy a casa y hago otras cosas. No es un incentivo al trabajo. Esto es un incentivo para que la gente no trabaje. Estamos en contra de este impuesto. Estamos también en contra de este impuesto para los jubilados, que son los que han trabajado toda su vida y que tienen derecho a tener un ingreso y que a diferencia de los activos no tienen revancha porque no tienen posibilidades de conseguir otras cosas y trabajar más, nos parece profundamente injusto. Y nos hemos comprometido con nuestros economistas, con un equipo de economistas de primer nivel que explicó al detalle cómo se podía hacer esto en un periodo de gobierno, no se puede hacer de un día para el otro, cómo se puede hacer en un periodo de gobierno, cómo podemos terminar con este impuesto sin tener otro impuesto, sin sustituirlo por otro. Ese es, no tengan duda, nuestro compromiso. Hay otro tema que a mí me parece interesante, que también tiene que ver con las libertades y que tiene que ver con el poder de la Dirección General Impositiva. La Dirección General Impositiva tuvo una reforma muy importante que empezó en el año 2002-2003. Yo fui parte de la negociación de esa reforma a los efectos de hacerla más eficiente y más profesional. Y esa reforma continuó y se realizó. Y la realidad es que la Dirección General Impositiva ha tenido una fenomenal capacidad de recaudación. Ha aumentado mucho más la recaudación de lo que aumentó el Producto Bruto. El tema es que hoy está absolutamente desequilibrado el poder de la Dirección General Impositiva con la fuerza del contribuyente. Y cuando cae la Dirección General Impositiva es como si cayera el diablo. El pequeño empresario que está seguro que hizo todas las cosas bien, también está seguro que si le cae la impositiva le va a encontrar algo. Lo va a presionar y lo va a obligar a arreglar. ¿Qué es lo que pasa? Tengo acá al doctor, en primera fila, al doctor Alberto Varela, es un gusto que esté con nosotros, es un tributarista
de primerísimo nivel y él me podrá corregir. Pero de cada 100 inspecciones, un porcentaje altísimo, la impositiva encuentra alguna infracción. Y ahí se ponen cerca del 92%. De cada 100 inspecciones, al 92% le encuentran algo. Y miren que todos los uruguayos saben que le va a caer la impositiva y todos los uruguayos saben que lo van a mirar con 4 ojos, así que hacen las cosas lo mejor que pueden. De 100, 92 encuentran algo. Y ahí empieza la negociación y las medidas cautelares, y ahí empiezan las presiones. La enorme mayoría arregla, porque no pueden tener en un proceso que es absolutamente lento y largo, no pueden estar con la impositiva encima y con medidas cautelares durante 5 años, porque se le funde la empresa. Y arreglan por la presión, no porque crean que la impositiva tiene razón. Ahora, hay situaciones en que los que tienen espalda ancha, las empresas grandes, pueden pleitear. Es aproximadamente el 5% de los casos. Esos pleitean, aguantan, dura 5 años, algo más. Hay muchos juicios muy conocidos por ustedes que pierde la impositiva y en esos casos el 71% de las empresas ganan los juicios contra la impositiva en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Está mal. Está mal, sí, en algunos se transa antes. Pero es así. Entonces, ahí hay algo que está mal. Nosotros debemos darle derechos al contribuyente. Y entonces tenemos algunas propuestas al respecto, crear la Carta de Derechos de los Contribuyentes para que los pequeños empresarios sepan exactamente cuáles son los derechos y quién les puede representar. Establecer un ombudsman tributario justamente que defienda a la posición de los contribuyentes. Implementar un sistema de resolución de conflictos entre la DGI y los contribuyentes que sea mucho más ágil y mucho más rápido, porque de vuelta no podemos estar 5 años esperando a ver qué va a decidir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque se cae la empresa. Y cambiar la forma de medición de la eficiencia de los funcionarios de la DGI. No solo tiene que importar cuánto recauden, que está bien, tienen que trabajar para recaudar, pero también deberían tomar en cuenta el índice de satisfacción del contribuyente. Que el contribuyente diga cómo fue y qué tal fue el funcionario al que se le va a pagar más por su actividad. Y hay que rever algunas de las facultades que el Parlamento le ha votado a la DGI en los últimos años, esas posibilidades de ir a los liceos, a los colegios, a los clubes deportivos para saber quién está y quién no está, para controlar, para meterse en las intimidades de las familias uruguayas. Así que esto es también una propuesta que me parece que es justa y que me parece que va a dar más posibilidades al empresario en general y al pequeño empresario, al pequeño contribuyente en particular. Otro tema bien importante es la relación que tiene el Uruguay con la OCDE. Bueno, en este tema nosotros tenemos una postura bastante clara. Nosotros creemos que el Uruguay ha negociado especialmente mal frente a la OCDE, especialmente mal. Creemos que hay posibilidades de hacer las cosas bien y creemos que hay que tomar en cuenta los países que han negociado bien. Hay una cantidad enorme de países que han negociado muy bien con la OCDE. Si ustedes me permiten, voy a leer algunos de estos países porque son unos cuantos. Primero, algunas de las cosas que nos ocurrieron con la OCDE. En el 2009 el gobierno envió tarde una carta para explicar alguna situación a la OCDE y nos pusieron en el 2009 en la lista negra. No porque lo mereciéramos, sino porque enviamos tarde una carta que debíamos haber enviado 2 días antes. En el 2011 nos habían pedido hacer 12 acuerdos de intercambio de información tributaria con algunos países. Hicimos 10 y 2 no se aprobaron por algún motivo. Estaban preparados, estaban prontos. Volvimos a la lista gris. Ahí nos dio una mano nuestra vecina, doña Cristina Fernández de Kirchner, hablando con el entonces presidente francés, que salió a decir que Uruguay era un paraíso fiscal. No sé si lo recuerdan. En el 2012, frente a esta situación, dijeron con Argentina no vamos a firmar entonces ningún tratado de información tributaria y por supuesto que la OCDE lo primero que dijo es que tiene que firmar con Argentina. ¿Qué tenemos que hacer con la OCDE? Bueno, tenemos que profesionalizar la negociación. Esto no es solo una cuestión de política, de políticos, esto es de profesionales
en el tema. Hay algunos países como Austria, Liechtenstein, Suiza, Costa Rica, Panamá, que han negociado bien. Ahora yo les voy a decir a ustedes una lista de países. Escuchen bien. Islas Caimán, Bermudas, Isla de Jersey, Isla de Man, Bahamas, Samoa, Islas Vírgenes Británicas, Islas Seychelles, Isla de Guernsey, Isla Mauricio, Antigua y Barbuda, Aruba, Islas Turks y Caicos, Isla de San Vicente y las Granadinas. Ninguna de ellas, escucharon las que le dije, ninguna de ellas, a pesar de hacer todos los méritos posibles para hacerlo, integró nunca listas negras o gris de la OCDE en los últimos 9 años. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron profesionalizando la negociación y definiendo una estrategia que permita a esos países adelantar la presión. Eso es lo que tiene que hacer Uruguay. Uruguay nunca debió haber firmado el Tratado de Información Tributaria con Argentina. Jamás. Teníamos 1000 argumentos para no hacerlo. Teníamos los argumentos más claros, que Argentina no cumple con ninguno de los tratados, ni con nosotros ni con el resto del mundo. El gobierno argentino no cumple con esos tratados. Y Uruguay le dijeron, tiene que firmar un tratado con Argentina y uno con Brasil. Salimos rápidamente a firmar uno con Argentina. Con Brasil estamos en eso, y viene mal. Y el resultado de la firma del tratado con Argentina fue inmediato. La inversión de argentinos en Uruguay cayó estrepitosamente. Uruguay cometió un error, firmó un tratado en el que no teníamos absolutamente nada para ganar y no lo cambió por nada. Lo firmó presionado por la OCDE y con una señal de buena voluntad con Argentina. Nos parece absolutamente negativo y positivo. Bueno, algunas propuestas en materia de seguridad. Bueno, hay que mejorar el sistema carcelario, no tengan duda. Hay que tener más cárceles y más pequeñas. Cuando yo recorro el país, mucha gente que está ofendida y enojada con la delincuencia me dicen, ¿por qué le van a dar más comodidad a los delincuentes? Bueno, por 2 motivos. Primero, porque cuando una persona es condenada a estar privada de la libertad, es a estar privada de la libertad durante tantos años, pero no en las peores condiciones. Y hoy las cárceles uruguayas son una vergüenza. Las cárceles uruguayas son una especie de posgrado en delincuencia. Y la segunda razón, y más importante para todos los uruguayos, de estas cárceles uruguayas, como ustedes saben, en Uruguay no hay cadena perpetua, todos los que entran van a salir, hay 11.000 presos, el 70% de los presos reincide. De 11.000 que hay adentro, cuando salgan 7.700 van a volver a cometer delitos. En los países en que las cárceles funcionan bien, en que hay posibilidad de recuperación, en que son más chicas, en que se dividen los presos de acuerdo a su peligrosidad, en que tienen posibilidades de trabajar, ese índice baja al 30%. Es decir, de 11.000 van a reincidir 3.300. Esto no es una ventaja solamente para los presos, es esencialmente una ventaja para toda la sociedad porque disminuiríamos notoriamente la cantidad de delitos y delincuentes que estén en las calles. Seguimos. En cuanto a la actuación policial, hay que hacer algunas reformas importantes. El tema de seguridad tiene por lo menos 4 patas. Una tiene que ver con la policía, otra tiene que ver con la justicia, otra tiene que ver con las cárceles y otra, en la base de todo, tiene que ver con la educación. La actuación policial hay que reformar la ley orgánica policial en contra de una reforma que hay ahora que politiza la policía. Al revés de politizar la policía, nosotros tenemos que profesionalizar la policía, es exactamente al contrario de lo que se está haciendo. Hay que reestructurar la carrera policial incentivando la formación y permanencia de los oficiales. Cuando uno tiene un oficial formado y bueno, es bueno que esté todo el tiempo que pueda, es absolutamente necesario. Y hay que mejorar las condiciones de vida del personal subalterno con especial hincapié en la vivienda. Esto es una apuesta fuerte que tiene que hacer el Uruguay. La vivienda policial es muy importante. Una de las cosas que nos comentan todos los días, se los comentarán a ustedes, es que los policías viven con los delincuentes, en el mismo barrio. Los hijos son amigos y uno a veces vive más o menos como puede y trabaja todo el día y el otro vive bastante bien trabajando poco. Naturalmente al policía hay que darle otras posibilidades y el país va a tener que hacer una inversión, va a tener que seguir haciendo una inversión en vivienda policial. Actualización de leyes y procedimientos judiciales, naturalmente hay que reducir tiempos, otorgar garantías a todas las partes y hay que tener una conversación permanente y fluida con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial, a los efectos de
ir reformando leyes, ir viendo qué leyes son necesarias para que se cumpla con el objetivo final, que es la justicia y la seguridad. Bueno, hay que seguir incorporando nuevas tecnologías, naturalmente. En el mundo entero los circuitos de filmación y vigilancia son importantes. Ahí hay un equilibrio entre la libertad y la seguridad. Pero, bueno, cuando uno ve algunas ciudades importantes del mundo y cuando ve que los cajeros automáticos están contra la pared, en calles donde pasan miles de personas y la gente hace fila, saca el dinero, se lo pone en el bolsillo y se va caminando y no pasa absolutamente nada, recuerda al Uruguay, donde los cajeros son una especie de cosa misteriosa, donde todo el mundo tiene temor y el que sale del cajero mira para todos lados porque tiene miedo que lo roben. Bueno, en esos países me han dicho a mí que si una persona sale a caminar todo el día, hay aproximadamente 500 fotos de esa persona a lo largo del día. Es decir, hay filmaciones, se sabe quiénes roban, quiénes no, y se puede perseguir mejor al delincuente. Bueno, hay que mejorar los sistemas de libertad condicional vigilada y de prisión domiciliaria. Las pulseras estas para saber dónde están las personas son importantes. Se tienen que presentar seguramente más seguido a la policía. Hay cosas en las que hay que mejorar formas importantes. Bueno, acá, este es el tema más importante para el Uruguay. No tengan duda. El tema más importante para el Uruguay es el tema de la educación. No es el que sentimos más ni el que nos pega más cerca. Pero si nosotros no reformamos la educación pública en Uruguay, vamos a tener un problema gigantesco en los próximos 20 años. La educación pública ha caído a niveles lamentables, ha caído a niveles bajísimos. Esa educación pública que conocimos nosotros, que fue orgullo del Uruguay, no existe más. La escuela pública integradora y que daba oportunidades, no existe más. El que tiene algo de dinero, el que le va un poco bien y si no se esfuerza para allá, trata de que sus hijos vayan a la educación privada. Hacen un enorme esfuerzo para que vayan a la educación privada porque la educación pública no nos da los temas básicos, no nos da los temas necesarios para que los jóvenes tengan aptitud para después insertarse en el mercado laboral y hacer su vida. Y en un mundo en que el conocimiento pesa cada vez más y que la enorme mayoría de nuestros niños y jóvenes van a la educación pública, es nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad de vallistas hacer un enorme esfuerzo en educación pública. La educación pública fue también en ese país del siglo pasado el que daba posibilidades de movilidad social y de progreso social. La escuela pública era el lugar donde estaban todos, donde en el mismo banco se sentaba el hijo del que tenía más y el hijo del que tenía menos, donde los niños desde chiquitos aprendían lo que era la integración social, porque iban a la casa del amiguito que tenía más y al que tenía menos, y todo les parecía natural. Y no valía más el que tenía más. Valía más el que era mejor estudiante, o el que jugaba mejor al fútbol, o el que tenía más éxito con las niñas, o adolescentes, y viceversa. Ese era el Uruguay que fue un ejemplo para todos nosotros. Ese fue el Uruguay de la mejor educación pública. Ese fue el Uruguay que sentíamos orgullos de mostrarle al mundo porque la gente venía y decía, qué educados que son los uruguayos. Siempre. Yo llegué a vivir ese Uruguay. Yo llegué a recibir gente que nos decía, qué educados son los uruguayos. Eso está cambiando, lamentablemente, en forma muy negativa. Yo creo que hay que hacer un gran acuerdo nacional en materia de educación. Un gran acuerdo. Porque ya veo que hay muchos candidatos que piensan parecido, que pensamos parecido. Yo hace bastante tiempo, gracias a mis asesoras y asesores en materia de educación, que estamos hablando de algunas cosas importantes. Primero, diagnóstico. Nos dicen que primaria anda bárbaro, porque muy poca gente repite el año, muy pocos niños repiten el año. 4%. No está mal. De una clase de 30 a 1,5 que repita el año, no está mal. Pasan al liceo. En primero de liceo repite más del 40%. Es decir, en ese verano en el que pasan de sexto a primero, se olvidaron de todo lo que aprendieron. Van mal preparados y el salto es demasiado grande. Pasan de tener una maestra que los conoce a todos, que conoce muchas veces a los padres, que saben qué problemas tienen, que sabe quién aprende más y quién aprende menos, a tener 12 o 13 materias con 12 o 13 profesores. El 30% de las clases no se dictan por algún motivo, o porque el profesor no está designado, o porque faltó, o porque tiene otra cosa para hacer.
y ese profesor no los conoce porque va corriendo de un liceo a otro. Conoce a los dos que se sientan adelante, que levantan la mano y le dicen yo profesor, y a los últimos dos, a los del fondo allá, que le tiran cosas al profesor. A esos dos conoce. Al resto no conoce a ninguno. El 40% pierde. ¿Cómo funciona el mundo que funciona? Bueno, hay esta posibilidad de educación básica entre los 3 y los 15 años. Es decir, educación preescolar, todo lo que es escuela y los primeros 3 años de liceo. Un sistema único, un sistema de educación básica. Hoy, lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, primaria y secundaria están divididos de forma tal que piensan en su sistema y no en el alumno, no en el trayecto del alumno. Esto me parece que es realmente importante, me parece que de esta manera podríamos solucionar una cantidad importante de los inconvenientes que tenemos. Hay que hacer una apuesta fuerte. Esta educación tiene que ser además de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo son muy importantes, pero yo no sé si no es más importante los primeros 3 años de liceo, porque en esos primeros 3 años es cuando los jóvenes y las jóvenes tienen un solo horario, seguramente en su casa la madre no está porque está trabajando, y ahí empiezan a ir a la calle, a la plaza, y es a esa edad donde los temas y las complicaciones son más importantes. Así que me parece que es a esa edad en que hay que tener más contención para los alumnos. Esto tiene que ser la obsesión del próximo gobierno. Vi que Tabaré Vázquez habló algo de esto, después de no hablar mucho de educación, empezó a hablar de estos temas. Hay otros candidatos que piensan lo mismo y hay técnicos de todos los partidos que piensan igual. Así que cuando seamos gobierno también vamos a llamar al doctor Vázquez para que nos apoye en estas medidas en las que estamos todos de acuerdo. Atrás, porque hay otro tema importante. La educación media entre los 16 y los 18 años. Bueno, acá está Fanny Arón, que fue artífice e impulsora de los bachilleratos tecnológicos en la UTU. Eso fue la gran transformación de la educación media superior en el Uruguay. En nuestra época el liceo era más valorado que la UTU, en general. Bueno, hoy la matrícula que crece es la de la UTU. Los jóvenes quieren ir a la UTU, a los bachilleratos tecnológicos de la UTU. Ahí es donde más crece la matrícula, ahí es donde la deserción es menor y lo que es más importante, y por eso las dos anteriores, cuando salen, tienen trabajo. Cuando salen de la UTU, tienen trabajo. Cuando salen del liceo, le preguntan, cuando yo me recibí de bachiller, cuando terminé preparatorios, que se llamaba así antes, en mi casa invitaron a algunos familiares para tomar una Coca-Cola, porque era un acontecimiento importante. Uno pensaba que con el título de bachiller podía avanzar en una cantidad de cosas. Bueno, hoy no. Hoy si alguien va con el título de bachiller a conseguir algún trabajo, le preguntan con cara seria, ¿y qué sabes hacer? Y el Nobel bachiller mira y piensa y dice nada. Puedo repetir de memoria los límites del Uruguay y alguna cosa más. En los bachilleros tecnológicos de la UTU salen con un título, salen técnicos en algo y pueden trabajar. Me parece que esto hay que generalizarlo, me parece que es extraordinariamente importante. Bueno, esto es unificar las propuestas de educación media, los bachilleratos que se dictan tanto en UTU y en secundaria, haciendo hincapié en el componente tecnológico. En esto todos pensamos igual. Nosotros tenemos una educación que va mucho más a lo humanístico, tenemos que pensar en lo tecnológico, el mundo va para allí, tenemos que impulsar estas cosas, eso es un esfuerzo importante, pero que hay que hacerlo. No vamos a tener educación de calidad si no tenemos docentes de calidad. Y yo quiero dejar algunas cosas claras. Estoy de acuerdo que los docentes tengan título universitario, me parece bien, me parece necesario. Estoy de acuerdo que los docentes se formen como universitarios, me parece bien y me parece necesario. Y si es así, los docentes tienen que ganar, tienen que tener ingresos como un universitario medio, porque si no, quienes optan por la carrera docente no van a ser los mejores. Tienen que tener una vocación gigantesca, o si no, tienen que decir, ¿qué hago? ¿Arranco para ser docente o soy ingeniero que gana 4 veces más? ¿O contador que gana 5? ¿O abogado? Y entonces, lamentablemente, no son los mejores los que hacen la carrera docente. En los países donde esto funciona bien, dan incentivos para que los mejores puedan
seguir la carrera docente. Si tenemos muy buenos docentes, vamos a poder tener una muy buena educación. Es imposible tener educación de calidad si no tenemos buenos docentes. O sea que es en este tema también que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Afianzar la autonomía de los centros educativos, me parece que es absolutamente necesario también. Los directores de los centros tienen que tener mucho más poder. Este fue un tema que conversamos con Mujica hace como 2 años, cuando nos llamó a los líderes políticos para conversar del tema de educación. Todos queríamos darle más autonomía a los centros de educación, que los directores pudieran hacer cosas, que pudieran contratar docentes, que pudieran tomar decisiones que hoy son todas tomadas centralmente. Hay que terminar con el centralismo en educación, hay que darle mucho más poder a los distintos centros de estudio. Esto fue lo que se llamó el Promejoras, o parte de lo que se llamó el Promejoras. Ahí impulsaba mucho uno de los integrantes del CODICEN, el profesor Corvo. Fue rechazado con fuerza y entusiasmo por los sindicatos de la educación secundaria de Montevideo, mucho más que del interior. En el interior funciona algo, en Montevideo se pusieron frente y dijeron cambios, ninguno, acá seguimos como estamos, así que no lo aceptamos. Y Mujica rápidamente bajó los brazos y la reforma y los acuerdos que habíamos tenido sirvieron para poco, salvo uno, que tiene que ver de vuelta con esa mezcla de los sindicatos con el gobierno. El doctor Tabaré Vázquez, cuando hizo la ley de educación, puso a los sindicatos en cogobierno al frente de la educación y al frente de la salud. Lo primero que nos pidió Mujica cuando llegamos, lo primero, fue: denme el doble voto para el presidente del CODICEN, porque si no yo no puedo gobernar. ¿Quiénes tienen que gobernar el CODICEN? ¿Quiénes tienen que gobernar una universidad de la educación? La sociedad. Es la sociedad la que tiene que decir qué docentes queremos. Cualquier gobierno tiene que tener mayoría de la sociedad, y la sociedad está representada naturalmente por los que la sociedad elige, por diputados, senadores y por el gobierno, centralmente por el gobierno. No tiene que estar gobernada por los profesores, que son ellos, para que ellos digan qué profesores queremos y cómo los queremos. La que tiene que decidir quiénes son es la sociedad. Así que me parece que en ese aspecto también tenemos que hacer algunas modificaciones. Inserción internacional. De esto depende también el futuro del Uruguay. De lo que hagamos con otros países, de cómo nos insertemos en el mundo, va a depender la cantidad y la calidad del trabajo de los uruguayos. Hoy estamos en el Mercosur, que ha sido, para decirlo lo más claro posible, un fracaso estrepitoso. El Mercosur se hizo primero para que las mercaderías producidas en los 4 países, los primeros eran Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, pudieran transitar por ellos mismos, por todos ellos, sin condiciones. No funcionó. No funciona. No podemos exportar lo que queremos a Argentina. Con Brasil tenemos problemas todos los días. En la frontera nos trancan todos los días. O sea, lo principal, que Uruguay, un mercado de 3 y pico de millones de habitantes, quería un mercado de más de 200 millones de habitantes, no funcionó. ¿Qué otra cosa podía tener el Mercosur? Tenía que ser una plataforma para hacer acuerdos con otros bloques, de lanzamiento hacia el exterior. ¿Cómo venimos? Bueno, las primeras negociaciones informales con la Unión Europea fueron en el 95, hace 20 años. Formalmente se instaló el grupo en el año 2000, 99 o 2000, hace 15. No hay nada, absolutamente nada. Recién ahora parecería que Brasil está empujando con un poco de ganas, porque la Federación de San Pablo se dio cuenta que si Brasil seguía encerrado no iba a crecer, y que cuando se abriera y mirara al mundo iban a quedar muy atrás. Argentina sigue en la misma. Argentina no quiere absolutamente nada. Los intereses nuestros, los brasileros, los argentinos y los paraguayos son distintos, son disímiles. Nosotros queremos acuerdos por una cosa, ellos quieren por otra. Negociar en bloque nos va a complicar. Tenemos que negociar acuerdos de libre comercio. La Unión Europea es una posibilidad bien importante. Y deberíamos hablar en el Mercosur para poder hacerlo solo nosotros. Y si el Mercosur llega a un acuerdo, nosotros subirnos al acuerdo que llega después el Mercosur, en las condiciones que ellos lleguen. Pero tenemos que avanzar, porque si no, no hacemos absolutamente nada. ¿Se puede? ¿Se puede salir de la trampa del Mercosur? Sí,
Si ya salimos. Si en el año 2003, 2004 se hizo un acuerdo de libre comercio con México que no estaba en el Mercosur y nos lo prohibían las mismas cláusulas que nos lo prohíben ahora. ¿Cómo se hizo? Nuestro amigo, el ex canciller Perti, negoció, nunca me explicó que negoció con Brasil, pero negoció con Brasil, negoció con Argentina, le dieron la posibilidad, hicimos un acuerdo de libre comercio con México y se triplicaron y cuadruplicaron las exportaciones. Hay que hacer esas cosas, hay que negociar con inteligencia, hay que negociar con habilidad, lo mismo que decíamos con la OCDE. No tengan dudas que se puede, pero para poder hay que querer, para poder hay que tener las convicciones claras, para poder tenemos que saber cuál es el objetivo, para poder tenemos que sentirlo y tenemos que estar seguros que hay que hacerlo. Un gobierno que dice, como te digo una cosa, te digo la otra, no tiene esas convicciones y no va a poder hacerlo. Acá tenemos que tener claro que el Uruguay le va la vida abriéndose al mundo. Acá en la región hay un grupo de países que están funcionando bien y que están haciendo la Alianza del Pacífico. Si uno pregunta qué países económicamente funcionan bien en América del Sur, en América Latina, seguro que les van a decir Chile, Perú, Colombia, México. Se suma Costa Rica ahora. Esos 4 países están haciendo acuerdos que después van a ser un fenomenal acuerdo gigantesco con todos los países de la costa del Pacífico, obviamente incluyendo Estados Unidos, y con todos los países del Asia. Todavía no está China, pero seguramente lo va a estar. El comercio mundial, como ustedes saben, se va cambiando. Tuvo 2000 años en el Mediterráneo, pasó a ser central el Atlántico y ahora empieza a ser central el Océano Pacífico. Allí van a estar las economías más fuertes. Y nosotros mirando para otro lado. El presidente Mujica diciendo que no interesa, que en realidad es más importante hacer acuerdos con Venezuela, con Guyana, con Ecuador y con Bolivia. Esto no es un tema de intereses políticos, esto es un tema de intereses comerciales, esto es un tema de intereses de los países. No tengan duda que a mí no me entusiasma el sistema de gobierno chino, pero si tengo que hacer un acuerdo con China y se pudiera hacer un acuerdo con China para mejorar la calidad de la vida de los uruguayos, no tengo duda. Porque las cosas no duran para siempre. Porque en Venezuela el gobierno no va a durar para siempre. Es un error hacer acuerdos por motivos ideológicos, porque esas cosas no duran para siempre. Me parece que el camino es claro, me parece que hay muchos uruguayos que estamos pensando en qué se tiene que ser el camino, hay que renegociar los acuerdos del Mercosur de forma de lograr una redistribución más equitativa de sus costos y beneficios. En realidad el Mercosur es un acuerdo extraño en donde los países chicos subsidian a los países grandes. Es decir, pierden los países chicos porque le tienen que comprar la producción industrial a los países grandes y no obtienen ningún beneficio. Normalmente es al revés. Hay que renegociar el Mercosur, hay que renegociar las cláusulas que nos impiden hacer acuerdos de libre comercio con otros países, o renegociarla para todos los casos, o ir uno a uno, como lo hizo en su momento el gobierno de Valle con el canciller Perti y bueno, una cantidad de personas que trabajaron en ese tema. El Uruguay que queremos es vallista. Muchas gracias. ¿Cómo venimos? Buenos días, senador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, le vamos a plantear acá con nuestro compañero Ignacio preguntas que han surgido desde el público aquí presente a partir de la exposición, otros que no estaban en la exposición pero que interesan, y también algún tema de coyuntura y de campaña política. Empezamos con preguntas que han llegado, Nacho. Sí, acá preguntan sobre la ley de juego que fue enviada recientemente al Parlamento, que según indican crea un administrador de juego, hacen referencia a Javier Chá, para otorgar nuevas licencias y además reglamentar las tragamonedas ilegales. Dice que esta ley afecta a los más pobres porque nadie sabe qué pasa con los 200 millones de dólares que se generan y no pasan por ningún sistema bancario. Consulta su... Bueno, todo el mundo sabe que hay un sistema de juego clandestino muy importante en Uruguay, con una cantidad de maquinitas en distintos lugares donde hay bebidas alcohólicas y a su vez hay maquinitas para jugar. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo creo que el gobierno
el juego es un vicio, hablemos claro, y el gobierno tiene que ser enormemente cauteloso en la cantidad de licencias que se dan para estos temas. Es evidente que quienes no pagan impuestos, en este caso no tienen, desde mi punto de vista, ningún motivo de existencia. Así que vamos a ver la ley. Yo no la conozco, pero me parece que hay que ser absolutamente restrictivo y no me entusiasma el hecho de aumentar indiscriminadamente la cantidad de lugares de juego. Usted habló durante su exposición de la eliminación del IAS y del IRPF. La pregunta dijo que, bueno, ese plan para la eliminación, ¿cuáles serían las propuestas? ¿Y qué medidas plantearía para contrarrestar la pérdida de competitividad con respecto a países vecinos? Bueno, bien, el IAS y el IRPF es la pregunta la que tengo preparada siempre. Me la han preguntado cientos de veces. Hemos trabajado con nuestros economistas, con Alberto, con Ariel. Hemos hecho alguna conferencia importante con Gustavo Licandro, economista que no pertenece al Partido Colorado, con Gustavo Colacancela, con Lito Alfi y con Ariel Dabrié, para explicar cómo se puede terminar con este impuesto. Bueno, el impuesto se tiene que terminar, no hay que crear otro impuesto. Entonces hay que readecuar gastos y aprovechar el crecimiento económico del país para ir afectando parte del crecimiento a la eliminación del impuesto. Hay que readecuar gastos en muchas cosas, hay que tener un manejo adecuado de las reservas. Hoy las reservas, tener un valor tan elevado de reservas al Uruguay le cuesta muchísimo dinero. El propio ministro anunció que nos cuesta aproximadamente tener un exceso de reservas, aproximadamente 700, 800 millones de dólares por año. El IRPF y el IAS, entre los dos, suman aproximadamente 1.200 millones de dólares. Si el país sigue creciendo a tasas razonables, con parte de ese crecimiento se puede ir eliminando el IRPF y nosotros pensamos, si las cosas van bien, que en un periodo de gobierno podemos eliminar los dos impuestos. Pero también en este caso es tener la convicción. También en este caso es tener la claridad de saber que hay que hacer un esfuerzo permanente, con conductas fiscales permanentes, para ir terminando con un impuesto que castiga violentamente al trabajador. Senador, usted habló de... Había otra más. Al final. Relacionada con... sí, la forma de competitividad. Algunas medidas para mejorar la competitividad con los vecinos. Bueno, es un tema bien complejo. El manejo... Hay muchas cuestiones de competitividad. Uruguay es poco competitivo por una cantidad de cosas. El valor de la energía es complicado, el valor de distintas cuestiones que hacen al costo país. Y el costo país es grande porque el país gasta demasiado. Para que la gente tenga una idea, y lo voy a decir en dólares, que tiene una pequeña trampa, pero para que la gente tenga una idea, el Uruguay gastaba el último año de gobierno de Valle un poco más de 3.000 millones de dólares y el año pasado gastó un poco más de 14.000 millones de dólares en todos sus gastos. Ahora gastamos 4 veces más en dólares, en términos reales un poco más del doble. Gastamos, pero las cosas no mejoran, porque ¿qué tiene que hacer el Estado con ese dinero? Tiene que mejorar la educación pública, tiene que mejorar la seguridad pública, tiene que mejorar la salud pública, tiene que mejorar la infraestructura, tiene que haber mejores caminos y mejores puertos, tiene que mejorar la energía, tiene que mejorar una cantidad de cosas y no se han hecho. Entonces hay que trabajar mucho en ese tema. El tema del precio del dólar ya es bastante más complicado y lo podrían contestar mejor asesores míos que yo, pero eso será para otro momento. Senador, usted habló de invertir en la construcción de más cárceles, también en inversión en vivienda. Yo agrego la ayuda social. ¿Cómo se puede financiar esto si se renuncia a lo que es el IRPF y el IAS? Bueno, el IRPF y el IAS es un poco menos del 10% del total de la recaudación. No se va a renunciar, reitero, en un año. Esto lleva un tiempo, va a llegar seguramente un periodo de gobierno. En cuanto al resto de los temas, bueno, si el país sigue creciendo va a haber más dinero. El tema es cómo se invierte ese dinero. El tema es cuando uno pasa de tener 3.000 millones de dólares a tener 14.000 millones de dólares, ¿qué hace con ese dinero? Entonces, yo creo que las cosas que se han hecho por lo menos no han mostrado un resultado. La gente vive mejor porque el país creció, sin lugar a ninguna duda, hay más ingresos, pero el Estado, lo que tiene que hacer el Estado, no ha tenido ninguna repercusión positiva. Así que me parece que si el país sigue creciendo, y yo espero que siga creciendo, creo que tenemos, si las cosas van razonablemente bien, crecimiento por bastante tiempo más, espero que sea así. Todo ese dinero, todo el gasto tiene que ser apuntado tipo con bisturí de cirujano.
hay que gastar en lo que hay que gastar. Y nosotros creemos que hay que gastar en educación, en cárceles y en 2 o 3 ítems más que son importantes. Hay otros temas en los que se ha gastado demasiado y se ha hecho muy poco. Creo que lo que ha hecho el gobierno es gastar mal. Es gastar mal. Porque no solo ha gastado todo ese aumento de recaudación importantísima, sino que la deuda pública, la famosa deuda soberana, antes la deuda externa, pasó de 13.000, la deuda bruta, pasó de 13.000 millones a más de 30.000 millones. Así que hay que gastar bien. Senador, el sector que usted lidera tiene un amplio apoyo de dirigentes que formaron parte de gobiernos anteriores, gente con mucha experiencia de trabajo interno y también de experiencia de gobierno. Le preguntan desde el público cómo se está trabajando con equipos técnicos más jóvenes también para la renovación. Bien, hay muchos. Hay algunos acá. Acá hay algunos jóvenes inteligentes que están trabajando y están entusiasmados. Lo que nosotros tenemos que hacer, la obligación de los que creemos que los partidos y los sectores políticos son instrumentos para el país, es crear y trabajar para la generación de relevo. El Partido Colorado y el Partido Nacional son de los partidos más antiguos del mundo. Y son de los partidos más antiguos del mundo porque han sabido cambiar y han sabido apoyar a las generaciones de relevo. Nuestra principal obsesión en estos momentos es esa, es trabajar para que el vallismo siga siendo una corriente con mucha fuerza, lo es de hace 100 años, para que lo sea 100 años más, y para eso estamos incorporando a muchos jóvenes talentosos, a muchos jóvenes que tienen ganas de apoyar y que de alguna manera aprenden al lado de nuestros experientes veteranos. Así que esa es una tarea importante y no tengan duda que tenemos muchos jóvenes trabajando con muchas ganas en los equipos técnicos. Senador, ¿qué opina de la liberalización real de los mercados de telecomunicaciones y de energía eléctrica para incrementar la competitividad y productividad de nuestra economía? Me parece bien. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo siempre con la competencia. Y les voy a poner un caso claro. Un caso en el que tuve algunas disputas con la presidenta de Antel. Yo creo que Internet tiene que haber competencia en transmisión de datos de Internet. En realidad hay competencia, pero solo que este gobierno no le permite a quienes tienen habilidades para transmitir datos por cable, por tierra, no les permite hacerlo porque quiere que esto sea monopolio de Antel. Bueno, yo creo que con controles y con regulaciones, pero creo que la competencia ayuda enormemente. Lo hemos visto todos. Acá todos. No hay uno que no tenga celular. Algunos tienen 2. Y todos hemos visto cómo la competencia ha hecho que nos entreguen un teléfono nuevo todos los días. Hay competencia a ver quién tiene el mejor teléfono. Ahora Antel trae una marca nueva. Nos bajan, si llamamos a 18 amigos, es gratis. Y eso porque hay competencia. Si hubiera una sola firma, esas cosas no pasarían. Bueno, lo mismo pasa con la transmisión de datos por Internet. Así que yo creo que son mercados que hay que tener libres, controlados, con un Estado fuerte. Esto no es contra Antel, porque en definitiva Ancel funciona fenomenal. Mi AFAP es República AFAP. Yo no tengo obsesión contra el Estado, pero sí tengo obsesión a favor de la competencia, que me parece que la ha hecho bien y le seguirá haciendo bien a todos. Al respecto, el expresidente Vázquez decía días atrás en Villa Rodríguez que el plan Ceibal con Internet gratuito pudo ser posible porque Antel no se privatizó. No, me parece que no tiene nada que ver. Antel no se privatizó, en realidad no, me parece que Antel desde el momento de aquella digamos, reforma constitucional, de aquella referéndum del año 92, bueno, Antel lo que ha pasado es que ha cambiado radicalmente. Es decir, en aquel momento no existían celulares, no existía Internet, no se había inventado absolutamente nada. Entonces me parece que ese tipo de cosas no están bien. Me parece que es una cuestión ideológica. Me parece que es ideológico. Me parece que acá tiene que ser absolutamente claro que la libertad tiene que primar, que las empresas públicas son las empresas de todos nosotros, que nosotros queremos las empresas públicas uruguayas, que le tenemos entusiasmo por las empresas públicas uruguayas, pero creemos que las empresas públicas uruguayas son para dar beneficios a todos los uruguayos. Y en competencia
van a dar mejores beneficios, van a tener fuerza y les va a ir bien. Una pregunta que llega desde el público tiene que ver con el actual sistema de negociación colectiva. ¿Cómo cree que está funcionando y si requiere algún tipo de modificaciones? Sí, es probable que requiera algún tipo de modificación. Yo creo que tiene que seguir la negociación. A mí me parece que es un tema en el que Uruguay ha hecho avances. Creo que las negociaciones tendrían que hacerse mucho más, en vez de por grandes áreas, tendrían que ir bajando. Tendría que ponerse temas importantes como la competitividad. Lo que pasa en algunas industrias es que quienes negocian son los abogados de las grandes empresas con los sindicalistas de las grandes empresas, y cuando hay pequeñas empresas, el interés que prima es el de las grandes empresas y muchas veces embroman a los chicos. Así que me parece que hay que ampliar el ámbito de negociación y llevarlo a ámbitos, digamos, más concretos y menores. Otra de las consultas hace referencia a la ley de bancarización y pregunta justamente si es un proyecto de AEU. Yo no sé, es un proyecto que castiga enormemente a las cooperativas. Es un proyecto que castiga con muchísima fuerza a las cooperativas de ahorro y crédito, a cooperativas que tienen una función social muy importante en todo el país y que seguramente empezarán a desaparecer. Es un proyecto que si a mí me decían hace 10 años que el Frente Amplio iba a presentar un proyecto para terminar con las cooperativas, a mí me pareció imposible. Una pregunta que tiene que ver más con campaña electoral, Amorín Valle. Usted el otro día llamaba a Bordaberry a debatir para que los colorados puedan elegir y conocer las diferencias. Según las encuestas, Bordaberry tiene un alto porcentaje de aprobación dentro de la interna. ¿Por qué los colorados están eligiendo una propuesta como la de Bordaberry y no como la del vallismo? ¿Qué le está pasando al vallismo? Si no nos eligen a nosotros es que no habremos sabido manifestar bien y explicar bien lo que es la propuesta vallista. En realidad, hoy de mañana varios me dijeron, hoy de mañana había algunos amigos, no del Frente Amplio, que estaban entusiasmados con una encuesta que salió ayer. Y los uruguayos nos hemos acostumbrado yo creo que casi que no podríamos no tener elecciones, porque las encuestas nos están diciendo va a pasar esto y está pasando esto. Bajó 3 y el otro subió 4. Yo quiero ser absolutamente claro. Yo tengo experiencia como para no creer en las encuestas. A mí hay una encuestadora muy importante y muy seria, que se llama Equipos Mori, que en la elección anterior decía que yo iba a tener, en la interna, que yo iba a tener 1.400 votos. Y yo le dije, mirá, te estás... No, vas a tener 1.400 votos. Te miente la gente que te dice que te va a votar. Bueno, 20 días después tuve 20.000 y 4 meses después tuvimos 150.000. Pasamos de 1.400 a 150.000. Entonces, yo mucho en las encuestas no creo. Así que yo tengo mucho entusiasmo en cómo venimos. Creo que se está sumando mucha gente en todo el país. Creo que se está sumando mucha gente que viene dentro del partido, pero mucha gente que viene de afuera. Estamos convencidos que estamos haciendo una campaña buena, que estamos haciendo una campaña por las cosas en las que creemos. Me parece que eso es lo que nos tiene contentos, me parece que eso es lo que permite que ayer volviéramos con una gripe importante a la 1:30 de la mañana de Carmelo y que hoy podemos estar acá a las 7:30 con entusiasmo porque estamos defendiendo las ideas en las que hemos creído toda la vida y las que seguiremos defendiendo siempre. Esa diferencia... Esa propuesta de debate que hace al doctor Bordaberry, ¿basada en qué puntos estaría? No, a mí me han preguntado a ver si yo debatiría con Bordaberry, le digo que sí, que me parece bárbaro, que me parece positivo, que me parece que es bueno que los colorados que creemos en las libertades podamos saber qué piensan los candidatos, confrontados en una cosa positiva, no en una pelea, sino que cada cual diga lo que piensa sobre distintos puntos. Me parece que el debate es positivo. Hace poco fui a debatir con Constanza Moreira, me invitaron, yo voy a debatir con todos los que me inviten, porque creo en mis ideas, porque estoy convencido de mis ideas y porque tengo ganas de que todo el mundo las conozca. Siguiendo en esta línea, el semanario Búsqueda del pasado jueves publicaba una entrevista, una nota, en la cual hacía referencia a la opinión de un miembro de su equipo técnico, que indicaba que Bordaberry se radicalizó hacia la derecha. ¿Usted piensa lo mismo? Bueno, yo creo que la derecha y la izquierda son conceptos complicados. Es bien difícil saber qué es de derecha y qué es de izquierda. O sea, un gobierno de izquierda trae preso de Guantánamo de Estados Unidos. Entonces, no es fácil. Pero la gente tiene un concepto del tema. Y entonces, en definitiva, no importa qué piense yo, sino que lo que importa en política es lo que piense la gente. Y mucha gente nos dice... bueno, que nosotros tenemos que representar una corriente mucho más del centro, mucho más vallista que la que representa Bordaberry.
Senador, le agradecemos mucho su participación, su exposición y también a todo el público. Muchísimas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.